Hola amigos, os quejaréis, ¿eh? Mirad lo que os he traído esta vez, un Huracán este rato, un coche que, aquí donde lo veis, esto está hecho para el campo, sí, sí, y muy pocas unidades. Pues sí, una rareza, 1.499 unidades se van a hacer de este coche. Es algo, 1.499, porque no hacen 1.500 ya puestos. Bueno, porque los italianos son así, son diferentes, tienen, bueno, pues les gusta hacer las cosas distintas, y al final eso es lo que realmente le da valor a las cosas. Bueno, 1.499 unidades, está muy bien. Es el Lamborghini Sterrato. A ver, que llega el italiano. Lamborghini no. ¿Qué? A ver, GHI Giorgio. Sí, es Gui Gui. y GI es G, por eso es Luigi Sí. y esto es Lamborghini. Lamborghini Y es Lamborghini Sterrato, Sterrato. porque Vale. está desterrado. Vale. Lamborghini Sterrato. Claro. Vale. Ya lo sabes. Adiós, Giorgio. Adiós. Pues el Lamborghini Sterrato, Lamborghini. aquí donde lo veis, es algo que han hecho un poco lo que acaba de decir Nacho, desterrado. Lo han hecho pues para poder salir del asfalto, que es algo que la marca no estaba muy acostumbrada. Ahora sí, ahora tienen el Urus, en su momento tuvieron el Cheetah. ¿Cómo se llamaba el Cheetah? El M002. Vale, el M002. Basado en el Huracán o en sus superdeportivos, no tenían nada. Porsche ha hecho el Dakar, recordando a los 911 Safari, aquellos de los 70, 80, y recordando sobre todo a su triunfo en el Dakar con aquel coche, el Jackie X, precioso, ¿verdad? Y Lamborghini no iba a ser menos, y aquí, pues aquí lo tenéis, ha cogido la base del Huracán, además ha cogido un Evo, no se ha ido un huracán cualquiera, y lo ha modificado. Pues vemos lo que hay. A lo largo de todo el coche vamos a ver mucho plástico negro, que normalmente es de fibra de carbono. Vamos a ver mucho plástico negro porque las partes donde puede ser más susceptible de arañarse o de llenarse de barro, pues claro, es lógico que no metan carrocería normal. Le han puesto estos faros de largo alcance que en Estados Unidos no estaban permitidos, pero aquí por lo visto sí. Aquí la matrícula, qué manía, lo de las matrículas, cómo afea los coches. Y en este caso lleva la placa grande con la matrícula italiana pequeña. Es que esta unidad pertenece a Lamborghini Italia, que las han traído a España para que lo probemos. A ver, para que lo probemos, no nos dejan. Hemos tenido que firmar un documento que no nos dejaban meterlo en el campo, no nos dejaban derraparlo, no nos dejaban hacer ninguna medición ni compararlo con cualquier otro rival. Con lo cual, bueno, pues veis aquí que no estamos en el INTA, hoy estamos en el Jarama, nos hemos venido a la sede de Caterham en España, que son amiguetes, y nos dejan grabar aquí porque ahí fuera hace un viento y un frío que no hay quien hable. Pero bueno, lo que os decía, eso, que hoy no vais a ver vuelta rápida de este coche, no vais a ver aceleración, Ned Flanders no se va a subir, pero bueno, vamos a tratar de contaros un poco de qué va este coche. Si os fijáis, le han metido estos plásticos que tienen aquí esta pintura que parece la Raptor, pero realmente no lo es. 83 milímetros más alto, es que mira Nacho porque me lo ha hecho memorizar y sigo sin acordarme, y 44 de altura libre al suelo, más alto que un Huracán. Bueno, no es mucha altura, hay que tener en cuenta que Porsche, por ejemplo, ha metido altura variable en su Dakar, y en cambio este no, lo que han apostado es por meterle los mismos amortiguadores, pero con otro recorrido, otro muelle, para darle mayor altura al coche, y por supuesto los refuerzos que necesita para meterse por el campo. Los amortiguadores son los magnetorrelógicos. ¿Sabéis lo que es? Es que el líquido, esto es un sistema que funciona muy bien y además es muy rápido y se lleva usando muchos años. El líquido lleva partículas de metal dentro del propio líquido, y alrededor del líquido se genera un campo electromagnético, o sea, un imán, y entonces cuando meten corriente, pues las partículas hacen que el líquido sea más denso o más líquido, o más fluido, perdón, con lo cual
el amortiguador sube y baja más rápido o más despacio, según lo necesite en tiempo real. Eso funciona muy bien, pero no hay variación de altura, no hay variación de altura. De hecho, metiéndolo en mi garaje, ayer pensé que no iba a rozar y sí, ves que puede rozar. Estas aletas pueden ir pintadas en negro brillante, igual que el retrovisor. Aquí ya sabéis que todo es un extra. ¿Cuántos son? 58 colores, 58 brillantes y 40 mate, 40 colores mate. Te puedes elegir el coche y bueno, obviamente la decoración puedes elegirla. También lleva un cubrecárter ahí delante. Ahora os hablaré un poco más del chasis. Aquí igual, veis que aquí está pintado, lleva aquí el logo LP 610-4, que hace la referencia a la potencia 610 caballos de la tracción total, y aquí igual también pues, protecciones. Aquí arriba vemos algo diferente, y es que tiene la admisión aquí, en lugar de tenerla aquí. ¿Por qué? Pues para intentar que entre el aire lo más limpio posible. Vamos a ver el chasis. El techo vemos que lleva aquí su vaca, que puedes elegirlo brillo o mate, soporta 40 kilos solo soporta 40 kilos porque es el mismo techo del Huracán normal. La tienes así o la tienes más grande con esto ahí. Por cierto, sabéis que este coche está hecho mitad, o sea, una mezcla de aluminio y fibra de carbono. Tiene un monocasco de fibra de carbono que además, dependiendo de la sección del coche, el entramado de la fibra de carbono está dispuesto de una forma o de otra, para jugar con la rigidez, para darle más rigidez en las partes que más le interesa. Los subchasis obviamente son todos de aluminio. Referente a neumáticos, esta parte es importante. A ver, bueno, venimos primero, frenos. 380 milímetros de diámetro, carbocerámicos, y 38 milímetros de espesor que tiene el disco. No sé yo hasta qué punto, es que claro, es que Lamborghini estos coches nunca ofrece acero, pero yo no sé hasta qué punto puede ser una parte delicada y cara en el campo, el tema del carbocerámico. Yo, el día que se meta ahí una piedra, no quiero ni pensar lo que va a ocurrir, pero bueno, también uno de acero, lo que pasa es que el de acero es mucho más barato. Pero claro, un coche que cuesta 300.000 euros, ¿realmente preocupan estas cosas? No lo sé, no lo sé. Vemos aquí, para evitar que salpique hacia afuera, porque esta rueda, obviamente va a salpicar más porque es una rueda de tacos. Es un neumático que se ha hecho exclusivamente para este coche, que lo ha hecho Bridgestone además. Los Bridgestone Dweller All Terrain AT002. Este es un neumático de taco, lleva taco, pero es blando. O sea, es que lo estoy tocando ahora y es un taco blando. ¿Por qué? Porque al final es un coche que alcanza mucha velocidad, está limitado a 240, ¿no? 260 kilómetros por hora lo han tenido que limitar solamente por culpa del neumático. El neumático es run flat, porque está pensado para, si aquí vas por piedras o lo que sea y pinchas, pues bueno, pues para proteger un poquito más todo y que puedas salir de la situación. Y va en llanta 19, además llanta 19 delante y detrás, delante con 235, 40-19 y detrás 285, 40-19. Código de velocidad lleva 96W. Bueno, pues un neumático que han tenido que hacer exclusivamente para este coche. Ya habéis visto las llantas, bueno, ya sabéis que aquí llantas puedes elegirlo así, pues doradas, tienes distintas opciones. Mirad el tamaño de la pinza delantera. Detrás, si venimos aquí, pues encontramos lo mismo, lo que pasa que eso, 285, 40, 19, también los carbocerámicos, obviamente más pequeños, 310 milímetros, son 311 milímetros, y con esta segunda pinza es para el freno de mano. El sistema de tracción ya sabéis que es el que lleva Haldex de la quinta generación, que esta ya se comparte con Audi. Bueno, es que realmente esto es la base del Audi R. De hecho, una de las cosas que denotan que comparte mucho con Audi es que las puertas se abren así y no se abren hacia arriba. Vamos a darle la vuelta y vamos a ver el motor, porque el motor es un prodigio de potencia, y encima gasta poco, ¿eh?
La parte trasera pues destaca un alerón fijo, este no se sube y se baja. Vemos lo que os he dicho antes, mucha parte negra, que puede ser susceptible de estropearse, bueno, pues va pintada en negro así rugoso. Los tradicionales escapes del Huracán y vemos el motor, qué gusto, qué calorcito. Aquí dentro, V10, esto es muy de Lamborghini, poner el orden encendido. El V10 de Lamborghini, bueno, que es el que está compartido con Audi, obviamente, es un 5,2 litros, 10 cilindros. Yo creo que es el último V10 que queda en el mercado. No sé si queda algo por ahí, a lo mejor algún coche americano que se me escapa, pero es del último que queda en el mercado. 5,2 litros, carrera larga, distribución variable, inyección directa e indirecta, bueno, pues desconexión de cilindros. Es un motor que es una maravilla, de verdad, una maravilla. Está obviamente central longitudinal y corre muchísimo. Lo que pasa es que, claro, en el Huracán, en el Evo, este coche que alcanza los 325 km por hora y aquí está limitado a 260 por lo del neumático. O sea que fijaros, digamos, no está infrautilizado, pero sí que podría dar muchísimo más. Va asociado a la caja de cambios, la S-Tronic, ¿cómo se llama aquí, Nacho? 7-Speed LDF Dual Clutch Transmission. Bueno, pues así se llama en Lamborghini, al final es la misma caja. Cuando el grupo Volkswagen se quedó con Lamborghini, una de las cosas que hizo cuando hizo el primer R8 y vieron el cambio Ricardo, aquel que tenían, que era de verdad una auténtica tortura, pues decidieron meter este cambio de doble embrague, que no van los embragues concéntricos, que son dos embragues en paralelo de 187 milímetros de diámetro, los dos embragues que iban en paralelo, y son 7 velocidades. No hace conducción a vela, ni falta que le hace, pero este motor es muy eficiente. No tiene modo eco. Es un motor muy eficiente y que corre muchísimo. Me hubiese gustado saber cómo va esto en el campo y cómo suelta todo el par de golpe en la tierra. Es una cosa que nos ha faltado. La cubierta, obviamente, al llevar la admisión ahí arriba, pues limita la visibilidad trasera y bueno, pues ya no puede ser una cubierta transparente. Otra de las cosas que hacen de este coche absurdo e imperfecto, pero que es maravillosamente imperfecto, porque todos los coches, hay muchos coches iguales. Bueno, estos que estamos aquí viendo, los Caterham, estos son muy distintos, pero realmente te pones a mirar por la calle y hay muchos coches iguales, incluso hay muchos superdeportivos iguales, pero esto es algo diferente, esto es algo completamente diferente. Os voy a enseñar el interior y luego vamos a dar una vuelta que os voy a contar cómo se comporta. La llave del coche en el bolsillo, el móvil no sabes dónde dejarlo, la verdad, pero aquí tiene, mira, sabéis que mi móvil es tamaño grande y cabe aquí perfectamente. Luego, bueno, pues lo puedes dejar ahí, la llave te la dejas en el bolsillo o siempre puedes meter aquí debajo que tienes cosas, tampoco es muy complicado. Estos asientos de fibra de carbono, aquí hay muchas cosas opcionales, como por ejemplo los paneles de las puertas de fibra de carbono que son opcionales. Pero más que opcionales es que aquí tienes unas posibilidades de personalización muy altas. Los asientos sí que son específicos, porque veis que pone este rato aquí de carbono, con una sujeción muy buena, pero muy buena, y además asientos muy bonitos, con el logotipo aquí de Lamborghini, todo el interior de ante, de alcántara, de piel vuelta, es una maravilla, el volante igual, con esta parte aquí de plástico. Tenemos aquí esta pantalla, que obviamente es táctil, y aquí los mandos. Aquí el segundo mando, este es para encender los faros de largo alcance. Desde aquí enciendes las luces, y desde aquí enciendes los faros de largo alcance. Desde aquí quitas el control de estabilidad. Para poner contacto simplemente hay que levantar y apretar este botón. Sí tiene un sistema de telemetría o de adquisición de datos, pero tampoco os creáis que tiene grandes cosas. El navegador, la radio, por ejemplo, tiene opcional el Apple CarPlay, la conexión del teléfono por Apple CarPlay. Aquí está Alexa, por si quieres hablar con ella.
si no te vale solo con las conversaciones de casa, lo que os decía de la telemetría, pero aquí no la puedo activar porque tiene que estar el coche en marcha, y se arranca desde aquí. Con esta palanquita metes el freno de mano, desde este botón pones el cambio manual o el cambio automático, pero claro, tú aunque vayas en automático, al momento que tocas la leva se convierte en un coche manual. La leva de la derecha muy grande para subir marcha, la de la izquierda para bajar. Si aprietas las dos levas a la vez, pones el punto muerto. Aquí en el volante tienes muchos mandos, incluido los intermitentes, que los tienes aquí. Es un poco incómodo, pero bueno, hay que acostumbrarse, pero en el momento que te has acostumbrado no hay ningún problema. Lo que hay aquí es una atmósfera de sonido espectacular, pero espectacular, porque es que te entra todo el ruido. Claro, es que llevas el motor aquí detrás, voy a quitar el aire, off. Llevas el motor aquí detrás, que es que cuando cambias de modo, tenías el modo Strada, el modo Sport y el modo Rally, que los cambias de aquí. Cuando cambias de modo, que también se te cambia en la pantalla, fijaros, modo Strada, modo Sport y modo Rally. Así es. Pues cuando cambias de modo, cambia el sonido y cambia todo, el sonido de admisión, el de escape, es que cambia todo. Y crea una atmósfera espectacular. Pero claro, estás en un coche exclusivo, muy exclusivo. Vamos a ver cómo se comporta. Vamos a darnos una vuelta por la calle y os cuento realmente cómo se comporta esto. Que tiene tela, ¿eh? Tiene tela. Para arrancar hay que levantar esta tapita y apretar el botón, y al final cuando entras y sales mucho del coche, al final acabas metiendo el dedo por aquí y arrancando. Escuchad, esto se parece mucho también al sonido del amor. Vamos allá. Tienes que darle a la leva y ya está en primera y encima en modo automático. Pues nada, quitamos freno de mano y nos vamos. Vamos a ver si hay alguien. No hay nadie. ¿Habéis visto qué bonito? Simplemente la toma desde esta cámara, estas formas, todo. A ver, el coche puede ser discreto, puede ser, os iba a decir, tan discreto como quieras, no, porque es un coche, es indiscreto ya de nacimiento, pero puede ser más discreto en función de si vas en el modo Strada, el Sport o el Rally. Voy en el modo Strada, ¿habéis visto que apenas suena? Tocar la leva y se pone en cambio manual. Apenas suena mucho. Sport. A ver, ahí se ha abierto la válvula. Es curioso. Buah, cómo suena esto. Es curioso, pero la válvula va abriendo y cerrando según vas conduciendo. Yo esto no lo había visto nunca. Siempre se queda la válvula abierta o se queda la válvula cerrada. Este va abriendo y cerrando en función del régimen, en función de la carga del acelerador. Entiendo yo que será algo de protección para cuando va por el campo. Supongo que será algo de eso. Ahora, cuando llegas y reduces varias a la vez, es una maravilla. Voy a ponerlo, bueno, y el modo Rally igual, pero aquí con todo rojo y todo más bruto. A ver, me pongo en Strada para poder hablar con vosotros, porque es que si no, no me vais a escuchar. Decir que esto se comporta bien es fácil, es muy fácil, porque obviamente es un Lamborghini, motor central, tracción total, pues obviamente se comporta bien, pero esto es Garage Days y aquí os contamos las cosas. Vamos un poquito más allá. Notas un flaneo del flanco del neumático, unido a que es un poquito más alto. Cuando tú estás conduciendo rápido, estás haciendo una carretera de curvas, es normal que haya perdido precisión con respecto a un Huracán. Es normal, pero es que si tú quieres ganar algo en el campo, que desgraciadamente no sé cómo va y creo que no lo voy a saber, si tú quieres ganar en el campo, en caminos de tierra, pues obviamente necesitas tanto ablandar un poquito suspensión como levantar un poquito el coche y meterle un neumático pues adaptado para el campo. Y un neumático adaptado para el campo jamás
podrá ir bien, bueno, o podrá ir tan bien como un neumático especialista de carretera. Pero dicho esto, el coche va de cine, y va de cine, y esa imperfección que hemos encontrado conduciéndolo por carretera de montaña o incluso a alta velocidad, cuando tú metes la dirección le notas ahí que se mueve. Esa imperfección pues le da también su puntito, es, no sé, ya sabéis que me encanta buscarle a las cosas su parte positiva, y yo creo que, a ver, para que alguien lo note, desde luego si te metes en un circuito lo vas a notar, pero para que alguien lo note, no sé. Si estás pensando en comprarte este coche, porque a lo mejor puedes estar pensando en comprarlo, oye, para eso te has visto el vídeo, o para eso está la lotería también, ten en cuenta que es un poquito más cómodo que un Huracán normal, un poquito más cómodo simplemente porque es un poquito más alto, pasa mejor por los sitios, porque a la hora de subir y bajar es un poquito más alto, luego es un poquito más cómodo, y sí, la suspensión yo creo que tiene un puntito más agradable, pero al final estos son emociones, y aquí no te has comprado un coche normal, te has comprado un coche diferente, un coche especial, que hay muy pocos y que va a haber muy pocos de estos. Entonces al final has comprado unas emociones, o por lo menos has intentado comprar o sueñas con estas emociones. No sueñas con un coche convencional, y es que no lo es. Por lo demás, el asiento sujeta muy bien el cuerpo. Sí que es cierto que con el paso de los kilómetros notas aquí en el lumbar como que te va empujando un poquito más de lo normal, y al final llega a cansar este asiento. En un viaje largo te va a cansar, pero cuando estás en conducción deportiva yo creo que vas muy sujeto, y yo creo que es un buen asiento para conducción deportiva. Siento que voy un poquito más elevado, no sé si será verdad, no lo he visto en el dossier, pero mi sensación es que estoy sentado un poquito más elevado, y el caso es que el coche, o sea, no tiene reglaje en altura, tiene un reglaje en inclinación de la banqueta entera, y sí, el respaldo lo puedes echar para adelante o lo puedes echar para atrás. El volante no es redondo, es como, aquí es casi paralelo, aquí es redondo y aquí está achatado. Igual en maniobras, pero ¿quién va a maniobrar con un Lamborghini, con un Sterato, como lo llame Nacho? Es que ¿quién va a maniobrar con esto? Pero bueno, alguna vez tendrás que entrar y salir de algún garaje, ¿no? Resulta gracioso cuando vas conduciendo y vas tranquilo como voy yo ahora, que levantas el pie del acelerador, lo acaricias un poquito y te aparece aquí en la pantalla el logotipo de desconexión de cilindros, que ya no vas en 10, vas en 5. Pues bueno, todo sea por consumir menos, ¿no? Bueno, y también por contaminar menos. Ahora, te digo que si has decidido comprarlo, que sepas que cada vez que te adelanta un coche o que paras en un semáforo, vas a ver a todos los miembros de la familia que van en ese coche girarse, mirar por las ventanas buscando al futbolista que hay dentro. Y obviamente no encuentran a ningún futbolista, encuentran a alguien de Garage Days, ¿no? Y este ha sido el Lamborghini Sterato. Este ha sido este rato tan bueno que os he hecho pasar con este coche. A ver, te acabamos de echar del vídeo de mi propio canal. Más malo Era un chiste de la muy historia. bueno. Era malísimo. Era un chiste muy bueno. Tío, que era muy bueno el chiste, hombre. Qué poco sentido del humor tiene la juventud. Pero bueno, no me digáis que no estaba... Había que decirlo. Bueno, pues eso, que esto es un coche diferente, completamente diferente. Es una pena que no nos hayan dejado derrapar con él. También, a ver, agradezco mucho a Lamborghini que nos hayan dejado, que nos haya dejado este coche, porque, bueno, pues, no sé, es algo diferente y no todo el mundo lo puede sacar. Pero sí que nos hubiese gustado derrapar. Así que como
como no os hemos podido enseñar el coche derrapando, os vamos a poner aquí una toma, un poquito de acción. La acción, Nacho, la acción. Más al vértice. Te estás alejando. ¡Ay! ¡Ole! Es que queréis acción, toma acción. ¡Hala! Ya habéis tenido vuestra acción del día. Os dejamos, ya sabéis que os dejamos abajo muchos enlaces y muchas cosas interesantes. De este coche no os puedo poner enlace, bueno sí, os voy a poner el enlace a AutoScout para ver cuántos, porque en AutoScout 24 no solamente tienes coches en España, puedes acceder a toda Europa. Os voy a poner el enlace a ver hasta dónde, cuántos Lamborghinis hay en España que estén a la venta en AutoScout 24 y cuántos puede haber en Europa. Os lo voy a dejar ahí puesto en el enlace, entrar para ver por curiosidad a ver qué hay. Y por lo demás, nada, acordaros que los de Cars and Pizza nos hacen una ropa muy chula y que bueno, que Nacho ya ha venido muy guapo vestido de italiano. ¿Has quedado luego o algo o qué? No, me he puesto guapo para el coche. Ah, se ha puesto... Y luego no van y no le dejan derrapar. Bueno amigos, pues nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. La semana que viene tenéis un vídeo de un coche amarillo, ¿cómo es amarillo, no, Nacho? ¿O sí, naranja? O sí. naranja, o verde. El último amarillo, os va a gustar. Bueno, aquí os quedáis, ya, con el coche ¿cómo? Este rato. Siné. Sí.